Persiguiendo el Jadi, historia adicional 1, entre paréntesis, capítulo 165. El mundo estaba en paz y todas las actividades se estaban reactivando. Tras el derrocamiento de Wei Yan y el gran tutor Li, la corte contaba con Si Chen al mando del ejército, pero los funcionarios civiles carecían de un líder que asumiera las responsabilidades. El gran tutor Tao no tuvo más remedio que regresar temporalmente a la corte y retomar sus funciones, esperando que surgiera algún sucesor capaz de dimitir y volver a su vida despreocupada y solitaria. Gongsun Jin, conocido como el sabio de Jian, también rompió la regla de su clan que le prohibía ingresar a la administración pública y se unió a la Academia Hamlin, recibiendo el título adicional de tutor junior para instruir al joven emperador. Las facciones de Li y Wei en la corte, como eran de esperar, no pudieron escapar al castigo que les correspondía desde hacía tiempo. Algunos fueron degradados, otros encarcelados. Con el respaldo del príncipe regente, el joven emperador rebosaba de confianza. En menos de un año, desde el ascenso al trono, había reorganizado toda la corte. Después de muchos puestos quedaron vacantes y para cubrir sus carencias, funcionarios que años atrás habían sido marginados y trasladados fuera de la capital por negarse a tomar partido, finalmente recibieron cargos importantes. Aquellos con logros mediocres pero con un historial intachable y antigüedad fueron ascendidos temporalmente para reemplazar a quienes fueron trasladados a puestos regionales. Sin embargo, esta oleada de ascensos dejó vacantes en los cargos gubernamentales locales que aún debían cubrirse. Ese año, además del examen imperial ordinario, el joven emperador también realizó un examen especial. Como resultado, desde el principio del año, los candidatos inundaron la capital como un banco de peces cruzando un río, llenando todas las posadas de la ciudad. En marzo, la boda del príncipe regente y de la general Waiwa eclipsó los debates públicos sobre el examen imperial. No fue hasta que anunciaron los resultados en abril que las discusiones sobre el resultado y las preguntas del examen volvieron a cobrar fuerza. Fuera de la torre donde se anunciaban los resultados, la multitud agolpaba hombro a hombro ese día, mezclando alegría y tristeza. Algunos, tras de una década de arduo estudio, lloraban de felicidad al ver sus nombres en la lista, mientras que otros, al no haber tenido éxito, mostraban expresiones de profunda desolación. Muchos comerciantes adinerados ordenaban a sus sirvientes que vigilaran las esquinas donde se publicaban los resultados. Cuando veían un estudiante apuesto y de rostro radiante, sabían que había aprobado e inmediatamente lo llevaban a una casa de té o taberna cercana con la esperanza de concertar un matrimonio con sus hijas. Este fenómeno era conocido en tono de broma por la gente común como la captura del novio por debajo de la lista. Un joven con una túnica azul índico, algo desgastada, se abrió paso entre la multitud, repasando la lista de los resultados de arriba hacia abajo varias veces. Aún así, no lograba encontrar su nombre. Poco a poco, su rostro palideció y su semblante se desplomó con señal de derrota. Desanimado, otros que consultaban los resultados lo empujaron hacia afuera. Hermano Song, un joven que estaba parado en la esquina de la calle, reconoció al erudito vestido de túnica azul y lo saludó con entusiasmo. El hombre vestido de túnica azul no era otro que Song Yan. Forzó una leve sonrisa y juntó las manos en señal de saludo. Hermano Wu. Al ver la expresión de Song Yan, el joven supo de inmediato que había vuelto a fracasar y lo consoló. Hermano Song, no te desanimes. Aprobaste el examen provincial a tan temprana edad y ya eres envidia de muchos. La gente común suele pasar décadas intentando aprobar los exámenes imperiales. Por ejemplo, mi tío reprobó 11 veces antes de conseguir finalmente un puesto oficial gracias al examen especial de este año. El hermano Wu había suspendido el examen provincial y seguía siendo solo un Xiukai, estudiante. Hoy estaba revisando los resultados en nombre de su tío. Ante estas palabras, el rostro de Song Yan palideció aún más, pero aún así logró ofrecer una reverencia de felicitación. El joven tenía aproximadamente la misma edad que Song Yan, pero provenía de una familia humilde y su tío había reprobado el examen imperial 11 veces antes que él.
por lo que se tomaba su propio fracaso con serenidad. Sin embargo, siendo amigo de Son Yan desde hacía 2 o 3 años, conociendo su situación, no pudo evitar preguntar mientras caminaba juntos de regreso: «Hermano Son, ¿cuáles son tus planes ahora?». Un leve rubor se reflejó en el rostro de Son Yan al responder: «Mi madre falleció y no me quedan parientes en el clan. Probablemente me quede en la capital buscando un puesto de tutor privado o invitado de honor a alguna casa noble. Solo un refugio temporal hasta que pueda volver a presentar el año dentro de 3 años». El pequeño condado de Kimpin era admirado por todos, incluso el magistrado del condado lo favorecía. Se creía un ave fénix entre los hombres, pero al llegar a la capital se dio cuenta de que las calles estaban llenas de gente ilustre y noble. Una jarra de vino arrojada descuidadamente en los barrios de placer podía alcanzar a varios eruditos desanimados que ahogaban sus penas en la bebida. Esto hacía eco con las palabras del yerno de Fan Chanyu de años atrás: «Los gansos del norte vuelan al sur, pero los fénix invaden la tierra sin dejar lugar donde posarse». Sus logros académicos, de los que se sentía orgullosa, pasaban completamente desapercibidos en la capital del Gran Jin, donde las balanzas doradas, metáforas de la élite, estaban por doquier. La escasa plata que le obsequiaban los nobles locales tras aprobar el examen provincial, junto con el subsidio del magistrado para su viaje a la capital, palidecían en comparación con las ostentosas vestimentas de los jóvenes adinerados. En su primer año en la capital, Son Yan se sentía como un joven ingenuo que había caído en las garras de un ave fénix, siempre en tensión y aterrorizado por la posibilidad de ser menospreciado. El complejo de inferioridad que lo había atormentado desde la adolescencia hasta la juventud, aunque parecía haberse atenuado tras el convertirse en un erudito provincial, regresó con fuerza en la capital. Cuando estudiaba en la escuela del condado se esforzó mucho por ocultar que su educación había sido financiada por una familia de carniceros, gracias a un compromiso matrimonial con su hija. Más tarde en la capital, para relacionarse con eruditos de renombre, tuvo que disimular sus humildes orígenes, viendo obligado a asistir a diversos encuentros de poesía para guardar las apariencias. Para un erudito como él, sin contactos, el único camino hacia un futuro más prometedor en la capital era ganarse el favor de un alto funcionario. El vínculo más seguro de todos era el matrimonio. Para darse a conocer entre la élite capitalina necesitaba destacar en los círculos poéticos y luego obtener un lugar en la lista de aprobados en el examen final. Solo entonces podría aspirar a una tregua, en lugar de ser un capturado como yerno por algún comerciante mediocre tras la publicación de los resultados. Durante una década se había dedicado a estudiar sin descanso, tramando incansablemente para cultivar contactos ventajosos. No podía permitirse el lujo de suspender los exámenes imperiales, pero a veces los planes del hombre no pueden competir con la voluntad divina. Unos días antes del examen de ese año, llegó a la capital la noticia del condado de Kimpin había sido asaltado por bandidos. Al enterarse que su madre y la familia del magistrado habían sido brutalmente asesinadas en el camino, quedó devastado, angustiado, y su rendimiento en los exámenes fue bajo y finalmente reprobó. Tras conocer las circunstancias, los amigos que habían hecho en la capital expresaron sus condolencias, convencido que no había aprobado de no ser por la tragedia. Estaban seguros que lo lograría si lo intentaba de nuevo en 3 años. Sin embargo, este año volvió a fracasar. En solo pensar en enfrentarse a esos amigos que lo habían apoyado durante los últimos 2 o 3 años hizo que el rostro de Son Chan se enrojeciera de vergüenza. En aquel entonces podía culpar a la muerte de su madre, pero ¿qué excusa tendría para el fracaso de este año? Por supuesto, sabía lo que lo había inquietado durante el examen: la fastuosa boda del príncipe regente y de la general Waiba en marzo. La mujer que una vez creyó que obstaculizaría su carrera se había convertido ahora en alguien que solo podía admirar desde la distancia. Incluso al príncipe regente no le importaba su matrimonio anterior y había solicitado un permiso imperial para casarse con ella. Su retirada del compromiso en aquel entonces se había convertido en una auténtica broma de mal gusto. Pero ¿quién podría haber previsto lo que sucedería después? Sencillamente ya no quería sufrir más. No quería que su madre se humillara y adulara a los demás. Quería alcanzar la grandeza.
Aún recordaba su amistad infantil, pero precisamente por recordarla, cada vez que veía la radiante sonrisa de Fan Chanyu, le venía a la mente la sumisión de su madre, cómo tenía que alabar a la pareja como si fueran bodhisattvas encarnados solo por un plato de comida de la caridad de la familia Fan. Luego estaban los murmullos a sus espaldas. La familia Son se consideraba a sí misma erudita, pero solo lograban tener comida en la mesa gracias a la familia del carnicero Fan. ¿Para qué molestarse con los libros? Mejor casarse con alguien de la familia Fan. Esas burlas y esas mofas vueladas habían atormentado a Son Yan durante años, pero él no podía decir nada. A veces odiaba a la familia Fan, odiaba su caridad hipócrita, cómo lo habían atrapado a él y a su madre en una deuda ineludible de supuesta bondad. ¿Por qué lo ayudó la familia Fan? ¿Acaso no era solo una apuesta creyendo que algún día llegaría a ser alguien? ¿O no era más que falsa benevolencia? Cuando Fan Chanyu dijo que estaba dispuesta a romper su compromiso, ¿acaso no se dio cuenta de que al hacerlo lo tacharía de desagradecido? ¿Cómo iba a aceptarlo? Más tarde, cuando el matrimonio Fan falleció y las hermanas Chanyu estuvieron a punto de perder incluso su hogar, él sintió una oscura y secreta satisfacción. Durante toda su vida él la había admirado y complacido, y cuando ella se viera acorralada sin salida, ¿dejaría de lado finalmente su orgullo y su terquedad para suplicarle? Había esperado, pero al final lo único que consiguió fue la noticia de que ella se había casado. Parecía que su columna vertebral preferiría enderezarse bruscamente antes que doblegarse ante él siquiera una sola vez. Era abril y acababa de pasar una lluvia primaveral. Absorto en esos amargos recuerdos, Son Yan no se percató del carruaje en la calle hasta que el joven que estaba a su lado lo apartó bruscamente, evitando por poco una colisión. Aún así el carruaje le salpicó de barro toda la túnica. El cochero, al ver su ropa andrajosa y falta de aire triunfal de un estudiante que ha aprobado un examen, lo desestimó como un pobre estudiante y le escupó con saña: ¿Estás ciego? Oye, cuida tu lengua. Su acompañante se enfureció en su defensa, pero Son Yan, al notar la opulencia del carruaje, lo detuvo. Probablemente hacia alguien influyente. Mejor no armar líos, déjalo pasar. Su amigo se dio regañadientes. Al ver a Son Yan tan abatido, pensó un momento y dijo: Hermano Son, ya que mencionaste que te gustaría trabajar como tutor privado o invitado de honor para una familia de un funcionario, tal vez tenga una pista. Mi tío ha estado dando clases a una joven en la oficina de presentaciones el año pasado. Ahora que ha aprobado los exámenes imperiales, tendrá que renunciar. Si está dispuesto, puedo pedirle que te recomiende. Dar clases a un niño no requiere mucho esfuerzo y tendrías tiempo para estudiar para el próximo examen dentro de 3 años. Convertirse en tutor o consejero de una familia de alto rango parecía sencillo, pero las conexiones eran esenciales, y conseguirlas requería una buena suma de plata. El rostro pálido de Son Yan, que había estado sin color durante medio día, finalmente mostró un atisbo de alegría en ese momento. Se detuvo en seco y hizo una profunda reverencia al joven. Hermano Wu, su bondad es algo que Son Yan jamás olvidará. El joven rió a carcajadas. Con la amistad que nos une de hermanos Son, no hay necesidad de tales formalidades. Mi tío quería que fuera, pero como un simple estudiante, ¿cómo me atrevería a cruzar esas puertas? Es mejor esperar que mi tía asuma su cargo en la prefectura, así podré seguirlo y ampliar mis horizontes. Solo porque el hermano Son realmente tiene conocimiento, me atrevería a contártelo. Una vez resuelto este asunto, 3 días después, Son Yan acudió a la oficina de presentaciones según lo acordado. Antes de que pudiera sustituir formalmente al tío del joven como tutor particular, la familia del funcionario debería reunirse con él, evaluar sus conocimientos. Solo si lo aprobaban se permitiría quedarse. Son Yan estaba bastante seguro de ello. El tío del joven era un hombre casi de 50 años llamado Hu Wan-kun, de carácter obstinado y aún más rígido en sus estudios. Había logrado aprobar el examen provincial únicamente memorizando preguntas de exámenes anteriores y redactando numerosos ensayos floridos. Tras varios años intentándolo, finalmente tuvo suerte.
Más tarde, al presentarse al examen metropolitano, intentó replicar su método anterior, pero por desgracia no logró adivinar las preguntas correctamente. Afortunadamente se presentó a un examen adicional y finalmente consiguió un puesto oficial. Son Yan creía que sus propios conocimientos superaban con creces a los de Wu Guangkun. Sin embargo, desconocía la identidad de la figura influyente. Wu Guangkun se había mostrado bastante críptico al respecto, limitándose a decir a Sun Yang que descubriría la identidad de la persona una vez que fuera contratado formalmente. Tras años intentando forjar conexiones con poderosos, Son Yan reconoció de inmediato que esto era una oportunidad para ascender rápidamente. Para la reunión de hoy se había esmerado al máximo, gastando su escasa plata en hacerse confeccionar una nueva túnica de verde oscuro, todo para causar una buena impresión al noble. Cuando Wu Guangkun entró en la habitación para presentarlo, Son Yan esperaba afuera con un nerviosismo tan intenso como cuando había ido a comprar los resultados, probar los resultados de los exámenes en primavera unos días antes. A su edad, si no lograba encontrar una forma de progresar en la capital, la esperanza de casarse con una noble para allanar su futura carrera se convertiría en un sueño lejano. Poco a poco había dejado atrás el pequeño pueblo de Linan, había contemplado el esplendor de la capital y aún así sus ambiciones seguían sin cumplirse. No estaba dispuesto a regresar a aquel lugar remoto. Tras esperar con impaciencia un rato, finalmente lo llamaron adentro. Sin atreverse a mirar a su alrededor, Son Yan entró con la cabeza inclinada y realizó una reverencia apropiada. Sus anchas mangas verdes caían con gracia desde sus muñecas, irradiando el porte de un erudito de Weijin. Intentó por todos los medios no parecer servil ni arrogante al decir: este humilde erudito Son Yan saluda a mi señor. Por un instante nadie en la sala habló. Son Yan permaneció en una postura de reverencia, pero el corazón le latía con fuerza en la garganta. Incluso quien lo había presentado presentía que algo andaba mal. Hu Guangkun echó un vistazo a la persona sentada allá arriba, preocupado de que pudieran considerar a Son Yan demasiado joven y dudar de sus conocimientos. Después de todo, como él mismo lo había recomendado, si el noble lo detestaba, podría perjudicar su propia imagen. Así que Wu Guangkun interceptó a Son Yan. Aunque joven, el erudito Son es un graduado provincial. Lo sé. Se oyó una voz nítida y clara desde arriba, como el tintineo del jade. Al oír esta voz, Son Yan no pudo evitar alzar la vista, cuando vio a la heroica general sentada arriba, vestida con una suave armadura plateada rojiza, envuelta en una túnica de brocado blanco té, con un brazo descubierto por las mangas civiles y militares de la armadura. Su rostro palideció como papel. Son Yan, pronunció Fan Chanyu con calma, su mirada penetrante ahora atenuada para ocultar su agresividad. Su voz no delataba emoción alguna, pero la imponente presencia de quien lideraba miles de tropas resultaba abrumadora, incluso mientras simplemente estaba allí sentada. Son Yan no logró mirar a Fan Chanyu a los ojos por un instante antes de bajar la cabeza avergonzada. Una oleada de humillación lo invadió mientras se inclinaba profundamente una vez más con la postura más respetuosa posible. Este humilde servidor Son Yan rinde homenaje a la gran general.